Hola, mi nombre es Ricardo Bartra, soy profesor de español aquí y en este video hablaré sobre las llamadas oraciones sustantivas. Propongamos un enunciado afirmativo. Existen muchos balnearios en esta región. Puedo dar énfasis a esta oración utilizando algunas expresiones que pongan de manifiesto el carácter indiscutible de lo expresado. Es obvio que, es un hecho que, es evidente que, está claro que, por citar algunos ejemplos. Estas expresiones enfáticas no afectan a la oración en su forma. Es obvio que existen muchos balnearios en esta región. Es un hecho que existen muchos balnearios en esta región. Ocurriría lo mismo con un enunciado negativo. No existen muchos balnearios en esta región. Enfatizando tendríamos, por ejemplo, es evidente que no existen muchos balnearios en esta región. Está claro que no existen muchos balnearios en esta región. Tanto en la afirmación como en la negación, el verbo se encuentra en indicativo, existen, en este caso en presente. Si usáramos el adverbio no antes de la expresión inicial, no es obvio, no es un hecho, no es evidente que, etc., el verbo de la oración principal pasaría al subjuntivo. No es evidente que existan muchos balnearios en esta región. No está claro que no existan muchos balnearios en esta región. Como ves, el presente de indicativo se ha transformado en presente de subjuntivo. Veamos lo que ocurre con una oración en pasado, como se tomaron las medidas necesarias. Como en el caso anterior, si nuestra expresión inicial es afirmativa, el verbo no sufrirá variación alguna. Es obvio que se tomaron las medidas necesarias. Pero si utilizáramos el adverbio no antes de la expresión inicial, habría un cambio sustancial. No es obvio que se tomaran las medidas necesarias o no es obvio que se tomasen las medidas necesarias. Recuerda que tomaran y tomasen son equivalentes. La preferencia por una forma o por la otra es un fenómeno regional. Te sugiero escoger una de ellas y persistir en su uso. La oración principal, se tomaron las medidas necesarias, tiene el verbo en indicativo, en un pasado simple. Si el verbo estuviera en la forma compuesta, se han tomado las medidas necesarias, tras nuestra expresión inicial diríamos, no es obvio que se hayan tomado las medidas necesarias. Al margen de los nombres de los tiempos verbales empleados, podemos establecer las correlaciones siguientes usando como base el verbo hablar en tercera persona del singular. Habla se transforma en hable, habló en hablara o hablase y ha hablado en haya hablado. Vamos a ejercitar esta alternancia del indicativo con el subjuntivo. Oración número 1. Esta empresa tiene a los mejores especialistas en su área. Empecemos nuestra oración con es un hecho que. Es un hecho que esta empresa tiene a los mejores especialistas en su área. Ahora usemos no es un hecho que. No es un hecho que esta empresa tenga a los mejores especialistas en su área. Oración número 2. No contrataron a las mejor capacitadas. Utilicemos como expresión enfática es evidente que. Es evidente que no contrataron a las mejor capacitadas. Ahora usemos la expresión de forma negativa. No es evidente que no contrataran a las mejor capacitadas. O no es evidente que no contratasen a las mejor capacitadas. Seguidamente, formulemos una oración con el pasado compuesto. La gente ha elegido al mejor candidato.
No cambiaría si empleáramos está claro que. Está claro que la gente ha elegido al mejor candidato, pero pasaría al subjuntivo al usarse no antes de la expresión inicial. No está claro que la gente haya elegido al mejor candidato. Es importante advertir que estos pasados pueden intercambiarse, es decir, eligieran o eligiesen y hayan elegido son muy similares y ambas formas pueden emplearse si lo que se desea es enfatizar que eligieron o han elegido al mejor candidato, por ejemplo. El idioma es muy rico y muchas de sus reglas están lejos de ser herméticas. Sin embargo, en tus ejercicios te recomiendo que transformes eligieron en eligieran o eligiesen y han elegido en hayan elegido. Al relacionar una forma simple con otra simple y una compuesta con otra compuesta, se sistematiza mejor el proceso de aprendizaje. Ahora bien, no siempre lo que deseamos es dar énfasis al enunciado, sino expresar un juicio sobre el hecho. Para ello, contamos con una infinidad de adjetivos de las más diversas connotaciones. Es admirable, extraordinario, lamentable, indignante, normal, comprensible, que, entre muchos otros. Al emplearlos, los verbos están siempre en subjuntivo, independientemente de si la expresión con que se inicia el enunciado es afirmativa o negativa. Es extraordinario que exista un contenido tan variado en las redes. Es indignante que no cumplieran con el plazo previsto. No es comprensible que hayan tenido que verificar la documentación de nuevo. Podemos sintetizar lo expuesto diciendo que con las expresiones de énfasis que equivalen a es evidente que, se emplea el verbo en indicativo, a no ser que la expresión esté precedida de la palabra no, lo que exige el uso del verbo en subjuntivo. Y cuando la expresión inicial es valorativa, emite un juicio, el subjuntivo es el modo adecuado siempre. Las oraciones subordinadas que hemos analizado se sitúan dentro de la amplia gama de las llamadas oraciones sustantivas. Veremos otras de esta categoría en próximos videos.